Un saludo muy especial para todos en nuestra segunda temporada de IA, de la estrategia a la acción. En este episodio tenemos un invitado muy especial que es Carlos Ramos. Él es consejero internacional para América Latina y el Caribe de AMBA. Bienvenido, Carlos. Es un gusto que puedas acompañarnos el día de hoy. Marcela, un placer estar contigo, compartir esta charla. Excelente. Bueno, vamos a iniciar un poco invitándote a que nos compartas cuál es la perspectiva desde AMBA de cómo ven América Latina como un destino académico competitivo internacionalmente. Mira, América Latina es muy importante para AMBA. Nosotros, del universo de 300 escuelas acreditadas que tenemos en el mundo, 37 están en América Latina, lo que revela de alguna forma la calidad que se ve en las instituciones. Digamos que AMBA tiene una serie de criterios, una serie de normas y procedimientos para verificar la calidad institucional que las deben pasar absolutamente todas las instituciones en cualquier parte del mundo. Son estándares muy altos, fíjate que son 300 escuelas de negocios en todo el mundo, y tenemos un buen número, es un 12% de nuestra población en América Latina. Ya hace muchos años que nosotros iniciamos actividades en el año 99, o sea, ya son 23 años que estamos en la región. Y bueno, siempre es muy grato ver los progresos que se han ido haciendo a través del tiempo. Respondiendo específicamente a tu pregunta, es un destino que es sumamente atractivo, interesante, sobre todo para aquellos que están interesados en América Latina. Exacto. Muchas veces pensamos quizás en los diferentes países y en las instituciones, pero ¿qué estudiantes pueden estar interesados en venir a estudiar en América Latina? Ustedes hace poco tuvieron una conferencia, Carlos, incluso aquí en Colombia. No sé si en la conferencia tuvieron algún hallazgo o buenas prácticas o algunas ideas sobre cuál es esa percepción que los estudiantes en el mundo pueden tener de estas escuelas de negocio en América Latina que tienen la acreditación AMBA. ¿Cuál es ese valor agregado que pueden identificar en la región? ¿Por qué les puede interesar, por ejemplo, venir acá a estas escuelas? Mira, básicamente es el atractivo de todos los servicios adicionales que hoy por hoy pueden prestar las escuelas de la región. Digamos que hoy, sobre una base de conocimientos de todas aquellas escuelas que tienen acreditaciones internacionales, el conocimiento en sí mismo es similar, si tú quieres, en cuanto a contenido. No es que tú te vas a encontrar con un mundo de diferencia. Ni siquiera antes por ahí existía una diferencia en tiempos, que tú decías, bueno, esto es lo que se va a enseñar en América Latina dentro de 2 o 3 años, cuando tú te ibas al exterior, ¿no? O dentro de 5 años, es lo que se va a estudiar en el exterior. Hoy por hoy esa diferencia se ha reducido a nada directamente. Tú tienes una actualización permanente. Por supuesto, estamos hablando de las escuelas que tienen un interés internacional, digamos, en este momento acceden básicamente con el tema del inglés, ¿verdad? O sea, que acceden a documentación que está recientemente preparada, que ha sido recientemente editada, lo que les permite a las escuelas de América Latina estar al super día de lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Hoy, digamos que en términos de conocimiento, digamos que un estudiante de América Latina no tiene por qué, o un estudiante extranjero que viene a América Latina no tendría por qué aceptar que en términos de conocimiento o habilidades que va a adquirir va a estar por debajo de lo que son los estándares internacionales. La enorme ventaja que tú tienes en América Latina es la adaptación regional, ¿verdad?, a la cultura, ¿verdad? Porque evidentemente las escuelas tienen un conocimiento de cómo se hacen negocios, de cómo se establecen relaciones con las personas. No es únicamente el saber tener un conocimiento, sino que hay que saber aplicar ese conocimiento. Exacto. Conocer los valores, la ética con la que se mueven los negocios, digamos, todas esas reglas que son, tal vez parezcan como invisibles, pero que en las escuelas de negocios se deben aprender y se debe formar a la persona. Digamos que ahí es donde las escuelas de negocios de la región salen muy favorecidas frente a la mayor parte de escuelas en otras partes del mundo. A su vez, otro elemento que es esencial, que cada vez es más importante para las escuelas, es el network, si tú quieres, los contactos que tienes con el mundo empresario, con los gobiernos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es para aquellos que quieren, actuar en la región?
digamos que estudiar en América Latina, en escuelas de negocios de primer nivel en América Latina, es una excelente puerta de entrada que de otra forma sería muy difícil lograrlo, ¿no? O sea, la red de contactos que tú puedes lograr no tiene absolutamente nada que ver, es prácticamente imposible lograrlo de cualquier otra forma. Ese es un punto bien importante que tú mencionas, o sea, son esos prospectos, estos estudiantes por lo general están interesados en ingresar a ese mercado laboral, a conocer la dinámica de los negocios dentro de la región, así también ya sea que estén en otras regiones más adelante, pues América Latina también está cerrando negocios permanentemente con instituciones en todo el mundo y pues profesionales con conocimiento de las dinámicas de la región sin duda van a dar un valor agregado muy importante. Cuéntanos, Carlos, un poco, ¿cuál es el beneficio que tienen las escuelas de negocio cuando deciden tener la acreditación AMBA? Mira, son varios. Digamos, lo que es importante es la acreditación AMBA es esencialmente para los programas de MBA. No es una acreditación institucional, o sea, no se acredita toda la institución, sino que únicamente se acredita lo que se llama el portafolios de programas de MBA, es decir, todos los programas de MBA, todas las maestrías en administración que tiene una institución. Y AMBA ofrece una serie de servicios, algunos son obvios, ¿no? Que es el hecho de que de alguna forma la escuela acreditada vas a formar, si tú quieres, parte de un círculo de instituciones que son reconocidas internacionalmente. O sea, tú puedes tener una universidad que es reconocida localmente, que es muy prestigiosa, que no tiene problemas a nivel de presencia en sus respectivas regiones, pero cuando tú te vas a otras regiones del mundo, ahí es un poco como que no te conocen, ¿no? Entonces es como que necesitas una carta de presentación. Y entonces ahí sí es donde las acreditaciones internacionales, no solamente la de AMBA, empiezan a tener mayor peso, ¿verdad? Entonces tú sabes que cuando una escuela está acreditada por AMBA responde a ciertos principios, cumple con ciertos estándares, no tiene sentido volver a revisarlos, partes de una plataforma, de una base, que bueno, eso te permite a ti como escuela de negocios establecer relaciones con otras instituciones, ¿no? O sea, digamos, todo lo que tiene que ver para lograr acuerdos y demás, o sea, cada vez más las universidades, las escuelas se fijan, a ver, bueno, dime qué credenciales tienes, debido a que hay variaciones en las evaluaciones en los distintos países. Tú lo que necesitas es una evaluación internacional, algo que digamos que te sirva como, bueno, establecer un piso general. Y ahí es donde la acreditación de AMBA juega un rol muy importante. Eso a nivel institucional. Luego también lo tienes para los alumnos y graduados, ¿verdad? O sea, el hecho de estar en una institución acreditada, cuando tú buscas un empleo en otro país, nuevamente, tu universidad puede ser súper reconocida en tu país, pero no siempre lo es en otros países. Yo le propongo a la audiencia que piensen en cuántas universidades internacionales conocen, ¿no? Y seguramente empiezan con 10 o 15 más conocidas de Estados Unidos, pero difícilmente conocen de otros países, ¿verdad? O sea, hay excelentes instituciones e instituciones que tal vez responden mejor que los grandes nombres, ¿no? A las necesidades que tiene cada uno, ¿no? Entonces es importante, me parece, el hecho de que, bueno, tiene la acreditación, es una buena carta de presentación y ya de alguna forma es como te pone en un grupo que no hay que seguirlo revisando. Que garantiza que con quien te estés relacionando, sea otra institución, estudiantes o incluso empresas, sepan que el programa está, pues cualquiera de los programas a nivel de maestría de administración están siendo, digamos, desarrollados, evaluados y respondiendo a estándares de nivel internacional de calidad. O sea, exactamente. Entonces, bien importante. Exactamente. Y eso es lo que los lleva a también ser competitivos internacionalmente. Absolutamente. El hecho, aparte de formar parte de una comunidad, es también lo que compartimos, ¿verdad? O sea, digamos como que en lo que todas las reuniones que nosotros organizamos, tú te encuentras con una serie de conocimientos que de otra forma, esto estoy hablando para las escuelas de negocios, que de otra forma sería bastante complicado, bastante más complicado. Pero digamos en cuanto a tendencias, hacia cuáles son las últimas novedades, qué es lo que se está discutiendo en el mundo. En nuestras conferencias internacionales es hermoso porque tú te encuentras con lo que se está discutiendo en China, lo que se está discutiendo en Japón, en Francia, en Alemania, y vienen y lo comparten, y es un ámbito en el que realmente resulta
enriquecedor, no tanto para unos como para otros, ¿verdad? O sea, tú dices, bueno, pero tal vez son realidades distintas, más avanzadas. Bueno, habrá que adaptarlo, habrá que tener en cuenta esos elementos, pero te marca una tendencia, ayuda muchísimo, digamos, a todo lo que es el senior management de las escuelas de negocios, ayuda muchísimo. Creo que sí. Y me imagino que ese compartir que se da en los eventos que ustedes desarrollan también, no solamente da para, digamos, tener acceso a un conocimiento de las nuevas tendencias, sino también esa oportunidad de desarrollo innovador. No sé si ustedes han tenido de pronto algún caso o alguna buena práctica donde, digamos, que en el marco de lo compartido puedan ver que entre dos regiones o entre dos instituciones puntuales se desarrolla una colaboración innovadora para avanzar todavía más en esos procesos de internacionalización que se le ofrecen a los estudiantes realmente cuando estudian en estos programas. ¿Tienen algún caso, algo que tú puedas compartir como entre una institución de otra región, una de América Latina? Mira, lo que tú ves son pequeñas evoluciones, son colaboraciones que se van dando, se va construyendo. Esto realmente es algo que tú lo ves que es el conjunto que va avanzando. En nuestras conferencias, te digo, hay varios casos en los que se ha dado situaciones de colaboración, algo que ha pasado mucho en las conferencias de América Latina, ¿no? de AMBA, y que llama la atención, ¿no? O sea, las mejores universidades, lo que tú ves es que establecen vínculos de su país con los países, digamos, centrales, Estados Unidos y Europa, básicamente. Pero no tanto vínculos entre ellas, no hay tanto vínculo local, ¿no? Entonces, nos ha pasado con nuestras reuniones que te empiezan a aparecer situaciones de que tú te encuentras con que un decano está viviendo la misma situación que otro decano, se comparten en las reuniones, ¿no? Y ahí empiezan a colaborar. Digamos que lo académico se presta mucho, tradicionalmente se presta mucho para la colaboración. Es un sector industrial el nuestro, el de la educación, que no es tan competitivo o tan agresivo como puede ser otro. Se presta para mucho más la colaboración. Y lo que tú te encuentras es que la mayor parte de los países de América Latina comparten los problemas. O sea, así es, son problemas comunes. Obvio, yo lo digo y parece súper obvio, pero digamos que durante mucho tiempo tú veías como que las universidades como que se mueven muy separadas una de otra. Y hasta tal vez estaban investigando lo mismo y no sabían, no estaban totalmente al tanto de los avances que unos u otros hacían. Entonces el hecho de, bueno, unir fuerzas ayuda muchísimo. Entonces por eso te digo, y situaciones de colaboración intra América Latina, muchísimas. Es hermoso por el hecho de que aparte nuestras sociedades son jóvenes. Hay mucho aprendizaje todavía, ¿no? O sea, hay mucho que aprender, hay mucho que mejorar, ¿no? En nuestras sociedades. Y el rol que cumplen las escuelas de negocios es enorme, porque digamos que los negocios están demostrando ser el motor del mundo, ¿no? Entonces, digamos, la responsabilidad que tienen las escuelas de negocios de formar dirigentes, ya no solamente en negocios, no solamente en la empresa privada, sino a todos los niveles. Mucho hablamos de management, no tanto business administration hoy, sino que hablamos más de management, porque es gestión, es la gestión de los recursos, ¿no? Es la gestión de ocuparse de las personas. Y ahí ya tú te extiendes mucho más, trasciendes lo que es el ámbito puramente comercial, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tú empiezas a crear una serie de redes, de networks, ¿no? Que tú tienes los locales con los extranjeros, empiezan a colaborar, los extranjeros a su vez tienen sus propias redes, se interactúan unas y otras. Entonces, lo que tú armas realmente es un tejido, ¿no? Que es para mejorar, ¿no? Claro que sí. Y ese mismo tejido se vuelve parte de los elementos competitivos que van a ayudar a que un alumno en el mundo vea el valor agregado que tiene el programa para ofrecer y lo elija, ¿no es cierto? Sin duda. Maravilloso, resalto mucho, pues, porque nosotros acá en IIA hemos identificado también que para la región incluso pues el mercado natural inmediato está dentro de la misma región, porque muchos de los programas también, pues en su gran mayoría son dictados en español, pero
sabemos que dentro de estos programas que tienen acreditación AMBA, no dudo que haya ya muchos que tienen un alto porcentaje de materias en inglés, que los hace bien competitivos. Pero sin duda esa colaboración intrarregional también se ve reflejada en lo que es la movilidad intrarregional, y que a pesar de que creemos que somos tan parecidos, pues podamos conocer como estudiantes. Si yo soy colombiana, pueda conocer siendo estudiante, no sé, en Argentina, en Chile o en Perú, la realidad de la dinámica de los negocios en ese país y cómo se mueve a nivel regional. Maravilloso, muy interesante, Carlos. Y cuéntanos un poco, ¿hay algunas tendencias actualmente en los programas de MBA que tú veas, o que sí, o de pronto alguna tendencia ahora después de pandemia, desde el COVID? Mira, este es un momento que uno es privilegiado para vivirlo, ¿no? O sea, por todos los cambios que se están produciendo. Uh-huh. Los cambios son enormes, enormes en el impacto que van a tener. Tú puedes decir, bueno, todo esto se sabía, se conocía antes de la pandemia y demás, totalmente de acuerdo, pero en la interacción se han puesto en marcha una serie de cosas, todas juntas, que han cambiado la forma en la que nos movemos y han cambiado las sociedades permanentemente. Entonces yo te diría que tú tienes cambios en cuanto a los contenidos de los MBAs, cambios en cómo se enseña el MBA por las nuevas generaciones, y también la forma en la que se presenta el programa. Ya no es más el programa que tú vas 3 veces por semana a la escuela, no tienes clases de tal hora de 7 a 9, no, eso terminó, no existe más. Digamos, como que la gente se ha dado cuenta que la enseñanza online es posible, funciona muy bien, en algunas cosas es hasta mejor que la presencial, ¿no? Que te permite nuevas posibilidades. Es una solución enorme para nuestras grandes ciudades que están súper conglomeradas y que es difícil llegar ahora a la clase y demás. O sea, soluciona por una parte, si bien lo presencial sigue teniendo un rol importante, ¿no? En el contacto de las personas. O sea, quedó claro también que hay que buscar un balance entre unas y otras. Y en este momento, digamos que yo diría que prácticamente todas las escuelas de negocio están tratando de encontrar la fórmula de la perfección, ¿no? El delicado equilibrio entre lo virtual y lo presencial. Lo presencial en las escuelas de negocios es fundamental, porque justamente, aparte del network que pueden construir las universidades, es el network que tú construyes, ¿verdad? Claro. El vínculo que construyes con otras personas que están en la misma situación que estás tú, ¿verdad? O sea, digamos que eso es tan enriquecedor para digamos que crea valor para la persona que toma un programa, ¿no? El poder interactuar con otras personas que a través del tiempo van a ir inclusive mejorando su situación, ¿no? Y tu red de contactos mejora infinitamente, ¿no? Que es otra de las grandes cosas para aquellos que vienen a América Latina, que están interesados, bueno, te importa con quién tú te sientas, con quién tú compartes, con quién tú creces, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, resulta importante. Claro que sí. Eso es lo que sería lo que nosotros llamamos delivery of the program. Luego tú tienes lo que son los contenidos. Los contenidos también han cambiado. Y hay cosas que se han tenido que ir, que tienen que salir de los programas, y hay cosas nuevas que entran. Todo lo que tiene que ver con el manejo de los fenomenales volúmenes de información que estamos manejando en este momento y que prácticamente todo el mundo tiene acceso, son totalmente distintas a la disponibilidad de información que había hace 20 años atrás. Entonces, todo ese mundo ha cambiado, ¿verdad? Y hay muchas más exigencias sobre los negocios. Lo que comentábamos antes, ya no es más que tener las técnicas para saber hacer, saber producir o saber comercializar. Importa también tu vínculo con las personas, tu vínculo con la sociedad, tu responsabilidad ética frente a los recursos que estás utilizando. Esos son los grandes temas que hoy por hoy se están incluyendo y que forman parte de la educación, que ya te digo, cuando yo empecé hace muchos años atrás, el MBA era esencialmente el toolbox, ¿no? La caja de herramientas, cómo resolver
tal problema. Entonces, para tal problema tú tenías tal herramienta, tal metodología para resolver problemas puntuales, ¿verdad? Luego empezó a tener mucho más importancia no solamente el saber hacer, sino también en cómo liderar, cómo hacer que los demás te apoyen y sigan tu camino, ¿no? O sea, toda la cuestión de liderazgo, la cuestión de los soft skills, ¿no? O sea, de las habilidades blandas de las personas, que se sumaron, ya te digo, a todas las habilidades duras que uno tiene que saber para poder dirigir o decir. Y hoy por hoy también está el gran tema, que es, bueno, la responsabilidad, la ética de los negocios, ¿no? O sea, que estas personas se las forma, que van a tener roles importantes en la sociedad, ya te digo, puede ser en las empresas o en otro tipo de organizaciones, bueno, a ver, que los manejen de una manera ética, ¿no? O sea, que no sean irresponsables en el manejo de ese conocimiento que se les da. Perfecto, Carlos. Cuéntanos un poco para que escuelas de negocio o programas de maestría en administración que vean nuestro episodio sepan cómo prepararse. ¿Qué indicadores internacionales tienen ustedes en el proceso de acreditación para que las instituciones sepan cómo, pues, o los programas sepan cómo irse preparando? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Mira, lo que nosotros hacemos, y esto es común con las otras acreditadoras, es esencialmente una revisión integral de la institución. Digamos que nuestro punto de partida es tomando un poco, volviendo atrás en lo que te había comentado antes, ¿no? Con las habilidades duras, blandas, ¿no? Y toda la cuestión ética, ¿verdad? O sea, nosotros tomamos como asumido que todos los aspectos, digamos, de conocimiento tienen que estar bien resueltos para que una institución pueda aspirar a ser acreditadas. Es decir, tiene que tener un buen nivel de investigación, ¿verdad? Nosotros consideramos que lo que hace el cuerpo de profesores tiene que tener un nivel de investigación aceptable, no que deslumbre internacionalmente, pero sí aceptable, o sea, tiene que tener el rigor académico. Lo que nosotros verificamos es que exista rigor académico, básicamente para evitar el hecho que en instituciones haya gente que no tenga el rigor académico o no pueda transmitir el fundamento, digamos, el herramental que luego usarán los futuros graduados, ¿verdad? Entonces, nosotros se exige siempre un nivel de investigación, que a su vez el nivel de investigación está relacionado con la misión institucional. No es lo mismo si tú dices, mira, yo soy una escuela de negocios que me dedico a la investigación, que si tú dices, mira, yo soy una escuela de negocios que lo que quiero es formar personas que sean, digamos, que se comporten de una forma ética, correcta, y que ayuden a los negocios al desarrollo en América Latina. Son dos cosas distintas. Pasa mucho por lo que es la declaración institucional. Por supuesto, todas las instituciones tienen que reunir esta base que te comenté antes, de un mínimo nivel para poder, digamos, para poder discutir, para poder hablar y para poder entender a nivel internacional. Pero, digamos, como se requiere un nivel de investigación que se haga institucionalmente, pero también un contacto con el mundo real. Lo académico únicamente no sirve para el caso del MBA específicamente. Digamos que como maestría, el MBA es muy particular, no es solamente el conocimiento, que es un conocimiento generalista que tú vas a recibir, pero también tiene que ver con una formación práctica, es lo que te había comentado antes. Nosotros lo que formamos son personas, son hacedores. Lo que forman las escuelas de negocios son hacedores, es gente que va a actuar, es gente que va a liderar, en el buen sentido de la palabra, no liderar para ser vigilante, sino realmente para tener una idea, para tener claras cuáles son las ideas y poder compartirlas con otras personas y llevar adelante un proyecto. Y te pregunto, ¿se requiere tener algún porcentaje del currículo en inglés o no se requiere? ¿Cómo funciona? No hay requisitos en cuanto al porcentaje. El tema es el siguiente: hoy por hoy la lengua franca en el tema de gestión es el inglés. Entonces, digamos que es muy raro que tú tengas una institución excelente que no incluya algún conocimiento en inglés. ¿Por qué? Por la generación. O sea, el conocimiento que se produce en cualquier parte del mundo automáticamente se sube en inglés. Digamos, cuando algo es muy, muy bueno, se traduce luego a otros idiomas, pero lleva un tiempo. Entonces, digamos como que es normal, es habitual que haya algún conocimiento en inglés. Por supuesto, no hay requisitos mínimos, pero también tiene que ver con la internacionalización. La internacionalización es
yo te diría que uno de los primeros pasos es justamente el introducir el inglés, porque va a ser el idioma con el que la institución se va a internacionalizar. En muchos casos, instituciones locales ponen cursos en inglés, aceptando alumnos, trayendo alumnos extranjeros. Es muy poco natural que tú en una clase de, por decirte, no sé, de estrategia, la tengas en inglés con un profesor que es nativo, que habla como lengua nativa el español, el castellano, y estudiantes que hablan como lengua nativa el castellano. Terminan hablando en castellano. Es ridículo pretender que todos hablen inglés si no hay una verdadera necesidad. O sea, prácticamente eso no funciona. Entonces, cuando tú tienes cursos en inglés, o sea, lo más razonable es que sea por algún motivo, que pongas algún motivo. Y qué mejor motivo que tener alumnos extranjeros o tener profesores extranjeros, ¿verdad? Entonces, eso también te abre muchísimo. O sea, la posibilidad de hablar inglés, pues, puedes traer a quien sea, prácticamente, porque de vuelta, todo el mundo, de alguna forma o de otra, termina confluyendo en el inglés. Tener únicamente castellano o únicamente portugués, en el caso de América Latina, te limita bastante. Perfecto, eso es importante saberlo. Y también te quería preguntar un poco cómo incide el tema de los servicios en el proceso de acreditación. ¿Hay algunos indicadores o elementos que ustedes revisan también alrededor de los servicios para los estudiantes? Para nosotros, o sea, y para las otras acreditadoras también, o sea, los servicios son muy importantes. Tú tienes que pensar que AMBA en realidad es una asociación de consumidores inicialmente. No es una asociación de universidades como piensa la mayoría, ¿no? Las universidades juegan un rol importantísimo, pero inicialmente AMBA fue fundada como una asociación de consumidores. Fueron graduados de MBA que se asociaron, ¿no? En un momento, esto estoy hablando de los 60, que en Europa el MBA estaba floreciendo, ¿no? Por todas partes, todo el mundo ofrecía MBA, pero nadie la tenía muy clara que era un MBA. Entonces fue la necesidad de los propios graduados de decir, bueno, nosotros queremos un título que esté jerarquizado, y entonces es un poco como empezaron a hablar de distintos estándares de los programas. Para eso, evidentemente, hubo que buscar apoyo en las universidades, y ahí es donde las universidades cumplen un rol fundamental para nosotros como grupos de interés. Pero AMBA inicialmente es una asociación de consumidores. La idea de AMBA es orientar al consumidor para que haga una buena elección de su programa de MBA. Ese es su primer origen, y por eso, bueno, nuestra preocupación en definir qué es un MBA, qué características tiene que tener un buen MBA, y defenderlo internacionalmente como un tipo de formación que, bueno, te prepara realmente para poder hacer que son interesantes, ¿no? En términos de efecto o de impacto que puedan tener sobre la sociedad. Bueno, no, yo creo que Carlos nos has compartido cosas maravillosas, muy importante para toda la audiencia conocer pues, el valor agregado que desde una asociación como AMBA pues ven en América Latina, que tengamos 37 programas de MBA o relacionados pues maestrías en administración ya acreditados por AMBA, pues es maravilloso y sin duda deben traer mucha atracción en la región. Y te quiero hacer una última pregunta, no sé si tienes quizás cifras de, no sé, si ustedes han visto en los últimos años, a pesar obviamente del COVID, que estas instituciones, después de tener la acreditación AMBA, han aumentado el número de estudiantes internacionales que llegan a estudiar el programa completo, o sea, no intercambios, sino que llegan a ser estudiantes regulares. ¿Qué nos puedes contar de lo que ustedes han observado en la región sobre eso? Digamos, las escuelas acreditadas evidentemente han aumentado porque refuerzan su presencia internacional. Digamos que una gran parte de las escuelas que son acreditadas por AMBA tienen una vocación internacional. Esto es, si tú te fijas el listado, son prácticamente todos líderes regionales, líderes en cada uno de sus países. En cierta forma, yo te diría, para estar en sus países no necesitan de AMBA. Así no. Porque tienen un nombre propio que es tan fuerte que realmente no necesitan
de la acreditación internacional. Es justamente por el ánimo de mejorar, es justamente por el ánimo de, bueno, de intercambiar internacionalmente que eligen iniciar este proceso que, yo te digo, este proceso de AMBA es un proceso que es riguroso, lleva tiempo, cuesta dinero, que es arduo, ¿no? O sea, particularmente, yo lo mínimo que puedo hacer es un enorme reconocimiento por las escuelas, ¿no? Y siempre lo resalto, lo importante que es, o sea, para aquellos que son líderes, porque son líderes en su mercado, ¿no? Y que tú dices, bueno, lo necesitan realmente, o sea, someterse todo a todo un proceso. Nosotros tratamos de hacerlo lo más grato posible, pero bueno, tiene una serie de exigencias y lo hacen igual. O sea, lo que te demuestra, más allá de todo, yo lo que siempre digo es que eso te demuestra el deseo de ser mejores, el deseo de mejorarse, ¿no? O sea, si hay algo común que yo te diría en las universidades, en las escuelas que están acreditadas con nosotros, en todos los casos, es ese deseo enorme de tratar de ser mejor y de hacer las cosas cada día mejor. Y eso es increíblemente valorado, ¿no? En lo personal, para mí es sumamente... Claro que sí. Y por último, Carlos, no sé si tú conoces de pronto estas 37 instituciones, ¿tienen algún apoyo desde AMBA para, digamos, hacer marketing internacional en el mercado, digamos, estudiantil? ¿O es algo que ellos deben ya hacer por su propia cuenta? No sé si ese es, digamos, explorar un poco y conocer de ti, si AMBA ofrece algún servicio en ese tema de reclutamiento. Te digo, nosotros recibimos muchísimos llamados, comunicaciones de gente que nos pregunta, bueno, a ver cómo es esta institución, por qué la acreditaron o por qué, digamos, muchas veces tenemos todo eso y nosotros, más que felices, aparte de asesorar, digamos, ya te digo, somos una organización de consumidores. En nuestra esencia justamente está en el proveer información que no tiene sesgo, ¿no? de cómo proceder para elegir un buen programa y demás. Y en el caso particular de las escuelas acreditadas por AMBA, bueno, pues las preguntas las podemos responder en cuanto a la calidad o los aspectos que reúnen. Muchas veces hay estudiantes que necesitan una orientación especial en cuanto, bueno, pues yo busco una universidad que sea más especialista en tecnología, ¿no? O sea, busco una escuela que esté más orientada a las habilidades blandas. Bueno, pues nosotros en eso los aconsejamos. Los asesoramos, claro. Exacto. Carlos, te quiero dar las gracias en nombre del equipo IA. Marcela, encantadísimo. Y mira, justamente con respecto a esto último que tú dices, ¿no? O sea, esta última conferencia que nosotros hemos tenido ha sido fantástica en el sentido de ver, bueno, luego de 3 años, de 2 años y pico de temas de pandemia y demás, los progresos que han hecho las escuelas y la mejora que han hecho las escuelas. Realmente yo pienso como que las escuelas de negocios como que anticipan el futuro de nuestra región en la formación de sus líderes. Y en eso un buen mensaje. Yo considero que más allá de las adversidades que estamos viviendo, que podemos vivir en la región, ¿no? Está muy bien el futuro. Está muy bien. Gracias, Carlos. Gracias por todo este insight. Marcela, encantadísimo. Le damos también las gracias a toda la audiencia que está viendo este episodio. Esperamos que sigan con los siguientes episodios de la Estrategia a la Acción. Que estén muy bien.